Pater fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy, la liturgia nos propone la memoria obligatoria de Santa Clara de Asís, y el Evangelio de San Mateo 17, versículos del 22 al 27, nos trae un evangelio muy diciente para nuestra vida en nuestra cotidianidad. Primero nos habla de la tristeza de los apóstoles al enterarse por boca de Jesús que moriría. Y solo hago referencia al que moriría, porque Jesús lo que les anuncia es que morirá y al tercer día resucitará, pero la expresión y el sentimiento de los apóstoles es de tristeza. Los seres humanos estamos dados a quedarnos con lo triste de una noticia, pero no a darle relevancia en muchas ocasiones a lo esperanzador que tiene la noticia en sí misma. Jesús le dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. La alegría de la resurrección aún no estaba en los apóstoles porque no eran conscientes de lo que realmente significaba la resurrección para ellos en sus corazones y en sus vidas. Cuando uno no es consciente de una realidad de fe en sí misma, siempre la noticia que le precede a la realidad de fe esperanzadora nos llenará de tristeza más que la alegría que nos puede dar la esperanza en sí misma de la fe. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos luchar por aumentar en nuestra vida la fe en Cristo, porque la fe es la esperanza de lo que no se ve. La esperanza de aquello que no sabemos si vendrá o no vendrá, porque es una confianza tan plena y profunda en Dios nuestro Salvador que no tenemos otra que ponernos y abandonarnos todo, nuestra existencia, nuestra vida, todo lo que somos en las manos del Creador y Padre de todos. Por eso, queridos hermanos, cuando Cristo nos habla, pongamos nuestra esperanza y nuestra vida no en la tristeza de la noticia negativa para nosotros, pero siempre positiva para Dios, sino en la consecuencia que producirá la causa que viene de Dios mismo, que es la causa de todo, y que nos llevará a nosotros hacia el reino de los cielos, porque no siempre la causa de las realidades de salvación son bellas, hermosas o simplemente apacibles, sino que se muestran en el camino como realidades de dolor y sufrimiento como la cruz. Pero mirando la consecuencia de la cruz, el efecto de la cruz, que es resurrección y vida para todos, entonces ya nos llenamos de esperanza. Por eso cuando nos hablan en estos últimos tiempos que ya estamos viviendo de purificación, de castigo, no nos quedemos en el anuncio de la purificación, el aviso y el castigo, sino que vayamos más allá, al milagro, a la nueva vida que viene, al triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón de Jesús. Porque cuando se habla
del aviso, la purificación, el castigo y luego el milagro, la gente se queda en el aviso, en el castigo y la purificación, que son realidades de alta intensidad de sufrimiento y dolor para el mundo, que llevan consigo la realidad de purificación, que en últimas no es una situación en la que Dios se vengue, entre comillas, por nuestro mal causado a su divino corazón, sino antes bien es un acto de amor que Dios hace con nosotros, porque Dios nos quiere puros, para que asimismo podamos presentarnos ante Él, porque nada impuro puede presentarse ante Él. Pero normalmente en las redes sociales y en nuestras conversaciones nos quedamos en el aviso, la purificación, la tribulación, pero no pensamos en el milagro, no pensamos en la resurrección de toda la realidad de últimos tiempos que estamos viviendo, porque la resurrección de toda esta realidad, por llamarlo de alguna manera, es el triunfo del Inmaculado Corazón. Nos quedamos en lo apocalíptico, pero no miramos en la gloria de Dios, que todo aquello, entre comillas, apocalíptico nos dice producirá en el mundo y en nuestras almas para la salvación del mayor número de almas. Entonces, hermanos, la invitación del Evangelio, de esta primera parte del Evangelio de hoy, es a mirar más allá, no quedarnos con el mensaje primero, que es un mensaje de dolor, de muerte, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado, sino que vayamos más allá y miremos que Dios tiene un orden en las cosas, una purificación, una realidad de dolor y sufrimiento, para luego una realidad esperanzadora de gloria y de vida divina entre nosotros. En el caso de Cristo, la resurrección, y en el caso de estos últimos tiempos que estamos viviendo, el triunfo del Inmaculado Corazón, del Sagrado Corazón, y por tanto el triunfo de la justicia divina en medio de tanta injusticia en este mundo, que también tiene que ver con la segunda parte del Evangelio, esto que estamos hablando de la injusticia, y es cuando unos cobradores de impuestos se le acercan a Pedro a preguntarle si Jesús paga las dracmas que en ese tiempo como impuestos requerían. Pedro contesta que sí. Y cuando llegan a casa, qué hermoso esto, conocer estas realidades cotidianas en el Evangelio, saber que Pedro, los discípulos, tenían una casa, llegaron a su casa. Qué bonito es imaginarnos, contemplar la casa de Jesús con sus discípulos. ¿Cómo sería salir de predicación, hacer milagros, en fin, con sus discípulos y luego llegar a casa? ¿Cuál sería esa experiencia de los apóstoles con el maestro allí en casa? Preguntarle al maestro: maestro, ¿tú qué sentiste cuando sanaste a aquel paralítico? O ¿cómo fue eso? ¿Tú qué sientes que sale de tus manos cuando sanas a alguien? No sé, lo que pueda pasar en una casa, en el contexto de la intimidad de una casa. Y nos dice que llegó a casa. Jesús se adelanta y le pregunta a Pedro: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quiénes le cobran los impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Y la respuesta de Pedro fue: a los extranjeros. Pues bien, Jesús lo que nos quiere decir con esta parte del Evangelio, queridos hermanos, es que nosotros no somos hijos de los reyes del mundo. Nosotros, para los reyes del mundo, somos extranjeros, porque nosotros somos hijos del Rey eterno, y por eso nosotros debemos todo el honor y gloria al Rey eterno. Así que si el Rey eterno cobrara impuestos y tasas al mundo, a nosotros no nos cobraría, porque nosotros, en la lógica del Evangelio, de esta segunda parte del Evangelio del día de hoy, nosotros somos hijos, no somos extranjeros, y por tanto a nosotros no nos cobraría el Rey eterno. Pero como los reyes del mundo cobran estos impuestos y tasas a los extranjeros y no a los hijos, entonces por eso Jesús le dice: entonces, para no dar mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Y Jesús también nos habla aquí de una realidad bellísima de nuestra cotidianidad, porque fácilmente Jesús
pudo haberle dicho a Pedro: ok, Pedro, mira, nosotros tenemos que pagar porque nosotros somos hijos del Padre eterno, de nuestro Abba, y para el mundo somos extranjeros, porque aunque estamos en el mundo no somos del mundo. Así que mira, de la nada te voy a sacar la moneda, el dracma, para que pagues por ti, por mí. Pero el Señor nos enseña una realidad también muy bella que tenemos que tener en cuenta en nuestra cotidianidad. A veces pensamos que estar con Dios, que servir a Dios, que estar en las cosas de Dios nos va a hacer exentos de la realidad misma de estar en el mundo y lo que implica. Por ejemplo, pagar los impuestos, tener que trabajar para todas las situaciones que el estar en el mundo nos requiere, como responsabilidades con el Estado, en fin. El Señor le dice a Pedro: ve, pero no le dice a Pedro: ve, que en tu bolsillo encontrarás de la nada algo para pagar porque yo soy milagroso y vas a ver que con mi milagro tú vas a pagar los impuestos. No, le dice a Pedro: ve, trabaja en lo que sabes hacer. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Sabes pescar? Ok, ve, pesca, y del pez que vas a sacar, de ese pez, entonces vas a sacar de su boca un dracma y lo vas a pagar por ti, por mí. Hubiese sido muy fácil para el Señor sacar de la nada ese dracma y que Pedro fuera a pagar ese impuesto. Pero el Señor nos enseña, como luego lo afirmará Pablo en sus cartas: el que no trabaja, que no coma. Nos lo dice también el Señor de muchas maneras en el Evangelio y nos lo muestra en el Evangelio del día de hoy de esta manera en cuanto a los impuestos. Pedro, ¿tú qué sabes hacer? ¿Sabes trabajar? Ok. ¿Sabes trabajar en la pesca? Bueno, ve, pesca como sabes hacer, tirando el anzuelo. Aprovecha y pesca lo que puedas pescar para nuestra comida, para nuestro almuerzo, nuestra cena, en fin. Pero el primer pez que coja, ese pez le abres la boca y allí tendrás el dracma. Porque, hermanos, nos lo dice el Señor entre líneas: todo el sustento del ser humano se da a partir de su esfuerzo y su trabajo, como fue el designio de la divina voluntad aquel día allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. El Señor le dijo: ok, ahora tendrán que conseguir sus bienes para su sustento con el sudor de su frente. Y por eso el Señor luego ahora en el Evangelio nos enseña que para pagar, comprar, sostenernos en nuestra vida cotidiana es necesario que pongamos en acto los talentos y dones que el Señor nos ha dado, no solamente para nuestro bien, sino también para el bien de los demás, del pueblo de Dios. Y por eso ese talento que el Señor te ha dado, el Señor te pide y te envía para que tú lo uses para tu bien y el de tu familia. No creas, hermano y hermana, que servir al Señor te va a hacer exento, por tanto, de tener que trabajar para conseguir lo necesario, ¿no? El servir al Señor te lleva a poner en práctica lo que el Señor mismo te ha dado para tu bien y tu sustento. Así que vamos, manos a la obra, porque el Señor no quiere que des mal ejemplo, porque el mal ejemplo está en que pensando que como eres servidor, servidora, que como sirves, que como el Señor te ha dado ciertos dones, ciertas realidades, entonces estás exento del trabajo. Eso es dar mal ejemplo, porque es dar una mala visión al mundo de lo que Dios ha hecho en el mundo, del orden de Dios establecido en el mundo. Y eso no está bien, no es ser testimonios. El Señor quiere que seamos testimonio. ¿Y cómo somos testimonio? Ok, siendo como los demás del mundo, pero estando en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Mostrándonos como el Señor quiere que nos muestre, como alguien normal que tiene que trabajar, que tiene que llevar, pero todo desde la santidad de vida, todo desde el amor, desde Cristo nuestro Señor. Pidamos la gracia al Señor de poder ser testimonios para los hermanos y ante todo de poder fijar nuestra fe no en las malas noticias, no en la tristeza de las realidades difíciles que puedan pasar como purificación por parte de la divina voluntad para alcanzar luego la esperanza y la gloria de Dios que está prometida desde el principio. Pidamos a Dios entonces ser testimonios y tener una fe que ponga la mirada en la gloria de Dios. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé
y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.